Buenas noches, bienvenidos a estos últimos intocables de la semana en este viernes 3 de febrero de 2023, cargado de actualidad, cargado de noticias que no son más que la prolongación de las del día anterior y de las del día anterior, pero esto es como las series que están ahora tan de moda en las distintas plataformas. Aquí hay que ir, bueno, pues pasando pantallas y hay que ir pues de un capítulo a otro y de una temporada a otra, porque claro, si empezamos dándoles la barrila con las cosas, pues no podemos interrumpir de manera abrupta su desarrollo y mucho menos su final. Hay que hacer balance, hay que hacer conclusiones de ese fracaso en política exterior del Gobierno de España, aunque pues, estoy seguro de que en la mesa pues, habrá algún contertulio o contertulia que no esté de acuerdo, pero es humillación a la que nos ha sometido el monarca marroquí, básicamente en la persona de Pedro Sánchez Castejón, del figura al que ha desairado, pues como no recordábamos en la reciente historia de España, por más que los medios de propaganda del régimen se empeñen en vendernos la bondad y la eficacia de los acuerdos desde el punto de vista diplomático que se han alcanzado. Ha terciado en toda esta polémica pues el expresidente del gobierno, José María Aznar, al que ayer hacíamos referencia. Ayer decíamos, y anteayer también, Fran y un servidor de ustedes y todos los contertulios que teníamos en la mesa, que esto ni a Felipe González ni a Aznar se lo hubieran hecho. Bueno, pues vamos a escuchar hoy a José María Aznar lo que tenía que decir con cierta ironía acerca del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Qué días o qué boda, como diría mi buena amiga Almudena Negro, sin la tía Juana, qué boda o qué día sin Irene Montero y sin esta pelea de gatas que mantienen las ministras socialistas con las ministras podemitas a cuenta de la ley del sí es sí. Hoy ya hemos salido de dudas, algunos no albergábamos ninguna desde hace semanas, pero de que los podemitas sabían perfectamente que esta ley, esta reforma legal, iba a sacar hondonadas, como decía que el actor gallego, hondonadas de violadores y de agresores sexuales a las calles. Se lo reconocía esta mañana Jaume Asens, a Carlos Alsina. Nos hemos enterado hace pocos días también de que una de las ponentes de la ley lo sabía perfectamente. Ya era conocido el dato de que, bueno, pues ministros del gobierno, la propia vicepresidenta, que lo era todavía Carmen Calvo, y Margarita Robles, que es magistrada, y algún otro ministro o ministra, le habían advertido al figura de que esto iba a pasar, pero Pedro Sánchez decía que a Irene Montero no se la podía desairar, él sabrá por qué, como a Mohamed VI, y finalmente la ley salió como salió, y ahora están metidos en un lío de tres pares de narices que les está haciendo perder votos a chorros y amenaza con seguir igual, porque Vilma y Betty pues están encastilladas en sus posiciones chulescas y soberbias en el ministerio y dicen que la ley no se toca. María Jesús Montero ya ayer y anteayer decía que o se llega a un acuerdo o se llega a un acuerdo con la anuencia de los ministros y las ministras podemitas o sin ella, pero claro, esta hemorragia de votos hay que taponarla de alguna manera. Hay un asunto en clave local que tiene mucho que ver con un gran municipio de Madrid, que es Torrelodones, y que pues tiene una problemática con su cuartel de la Guardia Civil que no les voy a desvelar, pero que dentro de un rato nos va a explicar Almudena Negro, porque interesa mucho a los vecinos del noroeste de la Comunidad de Madrid. Y hablaremos también, como cada viernes, tendremos unos minutos, la suerte de que esté con nosotros Daniel Lacalle para hacer un balance económico de la semana, para dibujar las perspectivas malas, negras, nefastas de la economía española y para bueno, pues darnos su opinión acerca de esa pueril polémica que se han empeñado en abrir también las ministras podemitas, por si no tienen pocas ya abiertas, contra los grandes empresarios, contra esos, bueno, pues Amancios Ortegas y Juanes Roig y algunos otros que son los auténticos generadores, ellos y no el figura, del milagro económico español y de la creación de cientos de miles de puestos de trabajo, y contra los que este gobierno se ha empeñado en disparar, contra ellos y contra la banca, que hoy hasta hemos escuchado a Nadia Calviño pues prácticamente venirle a decir a los señores banqueros que a ver si van tragando con esto de topar los recibos mensuales que pagamos de la hipoteca, es decir, una intervención pura y dura en el mercado libre y en la fijación de precios en un mercado libre, que es A, lo más delicado que se puede hacer, y B, la forma más segura de conducir a una economía, en este caso la economía de una potencia media como España, de un Estado, al desastre. Les presento ya a mis invitados, invitades de esta noche. Doña Ángeles Ribes, que se estrena con nosotros. Ángeles Ribes, ya la irán conociendo, es concejala no adscrita del Ayuntamiento de Lérida o de Lleida, como prefieran, y en la actualidad candidata ya número 1 en las próximas
próximas elecciones municipales de Valents por esa gran ciudad, por esa maravillosa capital que es Lérida. Ángeles, buenas noches y bienvenida a Los Intocables, a Distrito Televisión. Pues muy buenas noches a todo el mundo y muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un placer estar aquí. Está usted en su casa, en Doña Almudena Negro. A usted no tengo que presentarla. Usted es una veterana de Vietnam ya y además hace las delicias de todos nuestros espectadores, espectadoras y espectadoros. ¿Cómo estás? Muy bien, Eurico. Y sabes una cosa, encantada de estar aquí con todos vosotros y encima en la compañía que estoy hoy. Está rodeado de buenas Bueno, amigas, porque efectivamente. vamos a desvelar así algún pequeño secretillo. No se cuentan esas cosas. Ángeles Ribes y Almudena Negro son muy amigas, porque ambas son liberales y además lo tienen a gala, aunque militen en partidos políticos distintos, y también son muy amigas, aunque a algún le pueda sorprender, de doña Ana Ruiz. ¿Cómo está usted? Politóloga. Muy bien. Que no es liberal, No es liberal. Exactamente, pero que también pues, es una tertuliana aguerrida y que también hace las delicias de nuestros espectadores, aunque solo sea pues para muchas veces confrontar con usted por las noches en esos diálogos que se establecen en Twitter, pero no se apure porque conmigo también lo hacen. También. Gracias por venir, Ana. Encantada de la compañía, de poner también en este debate pues ese punto de disenso. Ese punto izquierdista, socialdemócrata. Claro, socialdemócrata, pero en cualquier caso el concepto clásico del liberalismo nació de las corrientes progresistas. Ya se está empezando a meter en el lío. Juan de Dios Dávila, que estamos en minoría, presidente de Vox Guipúzcoa y gran amigo. Buenas noches. Muy buenas noches, Eurico. Como cada Muchas viernes. gracias. No sé si vamos a hablar tú y yo mucho esta noche, Juan de Dios. Antes de empezar, le recuerdo las distintas formas que tienen de sintonizarnos a través de la TDT, a través de dos direcciones de internet. Ahí las tienen, www.eldistrito.es, www.distritotv.es. También estamos en todas las redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram y demás. Nos pueden enviar mensajes vía WhatsApp, nos pueden seguir en Telegram también, por supuesto, nos pueden enviar mensajes al 669-728-673 con el texto "Quiero información" y les mantendremos al corriente de toda la programación de nuestra cadena, descargándose también las distintas aplicaciones, tanto para Android como para el sistema de la manzanita, todo lo que tenga que ver con el sistema operativo iOS, y también si nos ven desde los Estados Unidos en la plataforma Roku, donde, como saben, tenemos un público creciente, cada vez más. Y antes de comenzar, les tengo que hacer también una mención de Naturhaus, porque en Naturhaus ayudan a sus clientes a adquirir hábitos alimenticios saludables, a alcanzar su peso ideal y a mejorar su calidad de vida. Todo acompañado a base de suplementos con productos naturales que ayudan a conseguir el objetivo de una forma sana y eficaz bajo un asesoramiento dietético gratuito. Dispondrán de un programa de cita regular y gratuito con un nutricionista que hará un seguimiento de su caso de forma permanente. Será su guía durante todo el proceso para que consigan su peso saludable y será también su apoyo emocional. Su nutricionista irá adaptando su plan de alimentación personalizado a medida que vayan avanzando en el tratamiento para asegurar que se mantiene su salud y alcanza los resultados deseados. Pidan cita en su centro más cercano o si no la hay, pues pueden pedir también cita online en www.naturhaus.es. Bueno, pues vamos al lío, a ver si esta tarde salimos por la puerta grande o por la enfermería, porque los viernes, ya saben ustedes, bueno, Ángeles todavía no lo sabe, pero Dávila lo sabe bien y Ana y Almudena también, pues hay veces que no hay heridos, pero el debate se calienta. Ley del sí es sí. Oye, yo esta mañana me estaba duchando, Almudena, Ángeles, Juan de Dios y Ana, y no salía de mis asombros, como diría un castizo, cuando escuchaba a un tal Jaume Asens, que creo que es el portavoz de los podemitas aquí en el Congreso, decirle a Carlos Alsina, bueno, pues que esto de la cosa penitenciaria y tal, que es una cosa un poco reaccionaria, es decir, que el machismo no se combate con más cárcel, y oye, pues que igual la idea inicial nunca fue el que los violadores se pudrieran en la cárcel y los agresores sexuales. Joder, pues se han pasado meses intentando convencernos de todo lo contrario. Si a eso unimos que una de las ponentes nos ha revelado ya en fecha reciente, o se le ha escapado, vaya usted a saber, que efectivamente lo sabían, sí que sabíamos que había ministros socialistas que habían advertido al figura de este asunto. Ponedme la portada, por favor, de OK Diario. Hay 1000 portadas en prensa en los últimos meses, en las últimas semanas, que quedarán para la ignominia, pero hay una por ahí que me parece especialmente significativa, si no la recuperamos luego. En cualquier caso,
Bueno, ahora mismo las cosas están como sigue, es decir, el Partido Socialista está hasta las narices de ver los traquis diarios que le pasan los empleados de Tezanos, al Figura y a los responsables, al señor Cerdán y a María Jesús Montero, los responsables del PSOE, ver cómo pierden votos a chorros y ya se han hartado del infantilismo político mezclado, trufado con grandes dosis de chulería y de soberbia de las responsables del Ministerio de Igualdad, Bilba y Betty, como las hemos apodado, la señora Montero y la señora Pim Pam Pum, que dicen que esto del consentimiento, ahora esto es lo último que se han inventado, que no se toca el consentimiento, que era una cosa que estaba perfectamente ya reflejada y recogida en el Código Penal del 95, del señor Belloc. Vamos a escuchar a Bolaños, que dice que todo va bien y que si se la siguen liando, pues al final van a aprobar las modificaciones legislativas que a ellos les parezcan. Seguimos trabajando, vamos a dejar por favor que los equipos trabajen con intensidad pero también con tranquilidad, que sigan trabajando con discreción, es un tema muy importante que tenemos que dar una solución y tenemos que dar una solución lo antes posible y hacerlo con mucho rigor. Como dice el cómico, que no, que os estáis dejando Félix influir por la derecha y por el Partido Popular y por los jueces fachas. Escucha a Belarra, que la tiene sentada casi al lado en esa mesa enorme que tenéis ahí en el Consejo de Ministros, que si no, no cabíais todos. Yone Belarra. Yo espero que no. Creo que, y es para lo que trabajamos, ¿no? Para que el Partido Socialista no ceda a esa presión del Partido Popular por volver al modelo anterior y proteger el consentimiento, y yo confío en que esa decisión unilateral no se produzca. Lo que sí ha quedado muy claro, Almudena, es que estos, aunque terminen a bofetadas, ya lo están, estas no se van del Consejo ni con agua caliente. ¿Dónde van a ir? Que más valgan. Bueno, eso está clarísimo. Ya lo ha dicho Montero, que no se va a romper la coalición. Pero es que además Irene Montero, fíjate, ya no la poca inteligencia de que su ley estrella sea la ley que ha causado este perjuicio tan grande. No hablo del gobierno. Hablo de las mujeres y los niños que habían sido víctimas de agresiones sexuales. Por ejemplo. Que hemos conocido la historia de una mujer que después de 40 años de maltrato, de ser violada por su exmarido, ha tenido que esconderse porque ha sido puesto en libertad debido a la ley del sí es sí. La de Zamora, Hemos ¿no? conocido a una chica que fue violada en grupo, una universitaria, y que ha visto cómo también se rebajaba la pena a uno de sus violadores. Esto es lo que está sucediendo. Pero es que esta gente... Yo, de verdad, escucho a Yone Belarra y debo decir que sorprender no me sorprendo del todo porque creo que son el progresismo pasado por la batidora del analfabetismo funcional. Mira, las declaraciones de Jaume Asens desconocen por completo lo que es la psicología penal. Ellos dicen, claro, por estas teorías que empiezas cantando el Imagine y acabas diciendo que todos los presos a la calle porque el delito hay que combatirlo con flores, pues desconocen que en el caso de la violación, de las agresiones sexuales, se produce una compulsión en las personas que lo hacen, sobre todo en los reincidentes. En Lérida, ahora nos lo contará Ángeles, hay un caso muy paradigmático de esto, y esa gente tiene que estar en prisión, porque salen y vuelven a violar. Porque el derecho penal no se trata solo de la reinserción, que está muy bien, y yo no estoy en contra de la reinserción, pero también se trata de prevención del delito y de proteger a la sociedad de los delincuentes. Y hay determinados delincuentes, y en este caso estamos hablando de violadores reincidentes, que lo van a volver a hacer. Entonces, ¿qué teoría defiende Podemos? Por otro lado, vamos a hablar de cómo están revictimizando. Esta ley ha revictimizado a todas esas personas que han tenido la mala suerte en la vida de toparse con un agresor sexual o un pedrastra. Pero es que encima hablan de lo del consentimiento. Vamos a ver, por eso decía yo lo del analfabetismo. El consentimiento está en el Código Penal de siempre, porque todo se basa precisamente en el consentimiento. Precisamente el tipo de la violación o de la agresión sexual siempre se ha basado en que no había consentimiento por parte de la víctima. Hay una excepción que tampoco le gusta a Podemos, y es que aunque haya consentimiento de un menor sigue siendo un delito, lo digo porque esto a Podemos tampoco le gusta. Entonces están aquí en un imagine permanente, que estos sí que vienen de la guerra de Vietnam, ya te lo digo yo, estos vieron a Jane Fonda o algo por el estilo, y están montando un desaguisado al que hay que poner remedio de inmediato. Porque lo más duro de todo esto es que los más de 3.000 agresores sexuales que se van a ver beneficiados en ese goteo constante al que estamos asistiendo por esta ley, ya no tiene solución.
porque hasta el mismo día en que no entre en vigor una modificación de esta norma, cualquiera que cometa una agresión sexual se ve beneficiado. Es que es tan urgente que yo de verdad emplazaría al Gobierno a dejarse ya de ideologías, a dejarse de ese kindergarten que tienen montado en la Moncloa, ese parvulario que tienen montado en la Moncloa, y que se pongan a hacer su trabajo. No me valen las declaraciones de Bolaños de vamos a ver qué hacemos. No, es que llevamos meses ya con esta historia. Primero negaban que iba a haber excarcelaciones, luego hemos conocido que lo sabían perfectamente, se presentaron informes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, más de 20 informes. Se les había advertido por tierra, mar y aire, no quisieron escuchar. Una vez que tienen las consecuencias, lo que no pueden estar es en la irresponsabilidad de que las mujeres hoy estamos en mayor riesgo que antes de que gobernara el señor Sánchez. Se lo dejo abierto, doña Ángeles, porque su opinión, que la conozco, pero nunca la hemos escuchado en esta mesa, sé perfectamente cuál es, pero ¿cómo puede acabar todo esto? Mal. Es evidente que va a acabar mal. El daño ya está hecho. Es decir, decía Almudena, el analfabetismo jurídico por parte, es que tampoco hace falta de ser letrado, cuidado. O sea, todos sabíamos que evidentemente cuando se hace una modificación de los tipos penales, al reo siempre se le aplica la que es más positiva con retroactividad. Por lo tanto, cuando ahora se les llena la boca diciendo que van a subsanar los terribles fallos de esta ley y que van a hacer que las mujeres estemos más tranquilas porque ya no va a suceder, Almudena lo ha dicho muy bien, hay más de 3.000 casos pendientes de revisión y evidentemente los jueces aplicarán la que es más favorable al reo porque es su obligación y no les queda otra, no es que sean jueces terriblemente turbofachas, estresados, sino que es que hacen su trabajo como no puede ser otra. Pero fíjate que yo me gustaría destacar otro aspecto más, es decir, aquí estamos cargando las tintas en la soberbia y en la arrogancia por parte del socio de gobierno del PSOE, que es Podemos, que alardearon lo que no está en los escritos cuando se aprobó esta ley, pero aquí no solamente son responsables PSOE y Podemos, sino que también son responsables todos aquellos que votaron a favor de esta ley y que hay que recordar quiénes fueron, que fueron Ciudadanos, que fue Junts, que fue Esquerra, que fue Bildu, que fue Compromís y que fue Más País. Y ahora mismo todos estos que están viendo cómo las elecciones se les puede complicar porque el vecindario pues está indignado, bueno, pues están llevando todas las manos a la cabeza y están exigiendo que haya cambios. En el caso de mi ciudad, que lo he comentado antes, nosotros tenemos ahora mismo el caso de un violador que se fue condenado con 17 violaciones, empezó con 14 años, imaginaros cómo es el personaje, y ha salido a la calle excarcelado precisamente con una rebaja de condena gracias a la ley del sí es sí. El señor alcalde, visto la alarma social que se había creado, el señor alcalde es de Esquerra, gobierna junto con Junts y hasta hace nada gobernada junto con el grupo de Podemos local, el Comú, pues ha tomado una firme decisión, se ha puesto manos a la obra y le ha enviado una carta a la señora Irene Montero para que, por favor, rápidamente hagan las modificaciones legislativas necesarias para evitar que se produzcan estos casos. Pero claro, insisto, el daño ya está hecho. Todos aquellos reos condenados por delitos y agresiones sexuales de cualquier tipo se van a ver beneficiados porque se les aplicará la pena más favorable. ¿Y cómo deja eso a todas las cabezas pensantes? Pues los deja muy mal, entre otras cosas porque ya se dijo cuando, yo creo que en mayo, junio de 2022, ya se dijo que había informes que dejaban muy claro lo que iba a suceder con esta ley. Lo negaron por activa y por pasiva. Habría que recuperar la maldita hemeroteca y ver las declaraciones de todos aquellos que lo votaron a favor y que se hacían grandes abrazos y grandes discursos y contraponérselos ahora mismo. Empezando por Pachi y Ana, porque está el hombre, Pachi López, decía esta mañana Alsina, que tenía gracia, lo vuelvo a citar por segunda vez, Pachi calienta que sales, porque ya se dejó los dientes y eso que el hombre, pues claro, sabe de derecho, pues lo mismo que yo, lo digo siempre, de termodinámica. Entonces, pues el hombre ya en varias comparecencias públicas, las ha tenido mundiales, confundiendo la retroactividad, diciendo que bueno, que a los que ya han salido les van a volver a entrullar,
o no sé qué dijo un día, cuando ya el propio gobierno ha reconocido que no, que ya hay parte del daño, aunque son casos muy puntuales, 375 van ya, pero qué tal, pero que van a modificarla para los que vengan después y los que sean procesados por un delito de estas características no tengan en ningún caso una pena menor que la que tendrían con esta ley, etcétera, etcétera. Digo Pachi Calienta que sale sana porque le van a pasar unos papeles seguramente dentro de unos días del gabinete correspondiente de Moncloa y le van a decir, oye, toma, presenta esto como que es tuyo y tal, vete al registro, ya te conocen, que te pongan el sello y que el grupo parlamentario socialista presenta las modificaciones legales de la ley tal y cual. La prostitución, y es hablar de lo mismo, pero por elevar un poco o por abrir un poco el zoom, la prostitución ya del Poder Ejecutivo respecto del Poder Legislativo, respecto al Poder Ejecutivo, ya no puede alcanzar cotas más, en fin, más escandalosas, Ana. O a lo mejor me da a mí la impresión, pero como usted es politóloga, sáqueme de mi error y de mi zozobra. No le saco ningún error, ni una zozobra, y es una impresión y cada uno, la política es puramente emocional. Las impresiones son propias, quiere decir. Efectivamente, son propias y las vivimos también de forma emocional. Que si yo me agobio es un problema mío. Es un problema suyo. Pero bueno, en cualquier caso, y volviendo también a lo que decía Ángeles sobre la hemeroteca, pues creo recordar, año 2015, Partido Popular, reforma del Código Penal, el cual aquellos que habían sido igual violadores y aquellos que habían sido malversadores de dinero público pues salían con penas bastante reducidas. En cualquier caso, el señor Feijóo, el objetivo, te digo el concepto. Pero hablando de hemerotecas, volvamos a momentos en los que también... a ver si Almudena, déjame hablar un poquito, que te he escuchado tranquilamente, que hoy es viernes. Ya, pero no empieces a echarle la culpa al Partido Popular de que el señor Sánchez... Yo entre Almudena y Ana Ruiz hoy hago firme propósito de no meterme, porque como ya han confesado que son amigas, si hacen la... No me interrumpas cuando te estoy interrumpiendo. Oye, allá ellas. Mira, o sea, para todos los que nos están viendo, Almudena y yo somos bastante amigas, pues sí, pero debatimos en la instancia de la... La amistad es buena cuando no se piensa igual, claro. Dense caña. Bueno, pues vamos a dar un poco de caña y luego lo celebramos. Estaba Almudena interrumpiendo a Ana Ruiz, que a su vez había interrumpido la interrupción de Almudena Negro. Lo que quería decir es que justamente también en el año 95 hubo una reforma del Código Penal en la cual se salieron también beneficiados personas que habían cometido delitos, entre ellos violadores, y no se rompió España. En cualquier caso, el objetivo de esta legislación no era que salieran todos aquellos que han cometido los delitos sexuales. Efectivamente, también se consigue que delitos que antes se penalizaban o se denominaban como un abuso sexual, caso de La Manada, hoy en día, con esta legislación, saldrían bajo el concepto de violación. Es decir, la ley del sí es sí lo que pretende es que cualquier relación sexual no consentida se concibe como una violación, cosa que antes había que probar esa intimidación, esa violencia, y esto nos equipara al resto de países europeos, entre ellos Inglaterra, Suecia o Portugal. A ver, 11 países en los cuales... ¿Están saliendo los violadores? No, te estoy diciendo la legislación. Que a su vez esto, cuando hay un cambio de legislación, a lo cual había dicho el Consejo del Poder Judicial que esto podía pasar, porque esto pasa cuando hay un cambio de legislación. No, sí es más fácil, porque había dos tipos delictivos, violación y agresión sexual. Ahora han hecho uno solo. No, uno solo no. Sí, uno solo, cuya horquilla más baja es más baja que la que había. Entran así de más, fácil, se acabó la presente historia. Se tipifican más delitos, sobre todo aquellos relacionados también con la infancia, y el momento de que entran más tipificación, se ha bajado esa horquilla y en otros casos se ha aumentado. De hecho, a una violación de una chica, y además en Barcelona, en una nave industrial, a los delitos de las penas a los que les ha caído, a los que les han violado, son de 31 años y no pueden salir de la... Pues escucha, mal también, porque ha dicho Jaume Asens esta mañana que el violador y el machista y el agresor sexual no solamente se le combate, como ha dicho, con más penas de cárcel, ha inventado un nuevo término jurídico Asens que no recuerdo ahora. Bueno, o sea que esto de enviar a los delincuentes a la cárcel es facha. No, que va a ser facha. Pues o sea, esto es... A ver, los delitos se penalizan y está dentro de nuestro concepto también democrático, con ese concepto punitivo, pero también digo que el hecho de que tengamos una persona que vaya
a matar a una persona, que vaya a violar, las penas tampoco disuaden al agresor, al asesino. En Estados Unidos tenemos pena de muerte y sigue habiendo violadores, sigue habiendo asesinos, claro, es decir... Porque el sistema anglosajón no tiene nada que ver con el Pero pongamos que aunque podamos latino. hacer esta reforma, que claro que se puede mejorar, porque no, toda la vida es mejorable, pero aunque se pueda mejorar, las personas que han salido, no es que digamos a la sociedad, es que es un violador y se la ha dejado salir a la calle, no. La pena mínima es de 6 años. No, han pasado 6 años. No, pero han estado 6 años en la cárcel. Y 6 no años, ha cumplido de la 6 pena a 8, que le había de caído. 6 Por lo a tanto, 8, se de la ha 2 dejado años. salir Ya, a la pero calle. ese es el No, pero mensaje a la víctima. Claro, el el problema es que Ángeles, si me permites, que te he escuchado... confundís un segundito. Ángeles, no, es que me la estás interrumpiendo a mí. con No, la comisión del delito. Es decir, el hecho de que se castigue de una forma u otra no va a evitar que haya Claro delitos. que no lo va a evitar. Pero sí va a compensar a las víctimas. No, Un momento, de Ángeles. 6 a 8, Termina Ana y la después víctima a Dávila. que sale, Después de Dávila. la persona, la Está el hombre. víctima que ha sufrido esa agresión Ya le dije que a íbamos los a hablar 6 poco años, si sale su agresor a los 8, a los 9, a los 10, va a tener el mismo miedo. Miedo de que esa persona salga a la calle. Ese mismo miedo lo va a tener. Y hay que poner medidas para proteger a la víctima. No Sean se puede, 6, se ha sea cumplido 8... la pena. Hombre, Pero 6 barbaridades años, jurídicas 6 llevas años, diciendo todo el 6 rato. años. Primero 6 le endosas años, al PP el 6 Código años es Bello lo del mínimo. 95. 6 Ahora años, decimos Almudena, que es se le lo pueden mínimo. poner medidas Que no, a la que víctima no, cuando claro. el violador ha cumplido su pena, pero Claro. de verdad, ¿sabes Que derecho? 6 años es lo ¿Qué? mínimo, es en esta ley Pero lo que que tasa acabas de como decir mínimo. que se pongan a las víctimas medidas cuando Claro, sale a la calle, cuando que salga. no se puede, porque ese señor ya ha cumplido la pena. Pero se puede tener un sistema Ese de señor protección está a la libre víctima. como tú Por y si yo, delinque. no tiene que ver, Que no tiene- porque lo que que no quiero tiene es que ver ver. al Pero eso es Beleri como de si me lo Beleri ponen... nada que ver. Un momento, Si hay un momento. peligro para la Eso- víctima, está en un sistema de protección. Ana, mira, yo puedo entender... Un minuto, Ángeles, y le doy la palabra a Dávila. que digas que se ha de buscar un sistema de protección a las víctimas con respecto a los violadores que han salido a la calle. Pero en el caso, por ejemplo, del violador que te estoy diciendo, con 17 agresiones sexuales, que lo tenemos ahora mismo pululando por las calles de mi ciudad, no es un violador que va por una víctima determinada. Por lo tanto, la única manera de protegernos a todas las mujeres que vivimos en mi ciudad o a las que vivan en la ciudad donde se vaya a traer, es sencillamente que este señor Permanente revisable, lo pide el cumpla Partido con su Popular. condena Permanente y que no se le rebajen las penas, porque no va a servir de nada, no le puedes poner Yo lo que estoy pidiendo es que el castigo sea proporcionado al delito. Y vosotros lo que habéis hecho ha sido desproporcionar el castigo del delito en un caso terrible que son las agresiones sexuales, que pocos delitos más horribles que Un minuto, que le toca a Dávila, porque es que si no veo que nos dejan hoy a usted y a mí como cagancho en el Como siempre magro. va a ser difícil que a Vox le dejen la palabra. No, aquí, pero usted, no aquí, no porque sea usted de Vox, hombre. Si yo a usted le doy un abrazo por ser de Vox y por ser de la Real Sociedad de San Sebastián. Pero lo digo por el clima de debate que vamos a tener, que me gusta a mí porque va a ser encendido. Juan de Dios, fíjeme posición, con Vox esto no hubiera pasado. Venga, se lo voy a poner fácil. Bueno, no es que no hubiera pasado. Es que yo creo que, primero, hay una realidad. Y es que hoy hay violadores que tendrían que estar en la cárcel y que probablemente reincidan. O violadores en la calle que antes no estaban, ya está. Que antes no estaban. Segundo, el tema del consentimiento. Definición de violación según la Real Academia Española, que es muy anterior a la ley del sí o sí. ¿Qué significa violar? Delito consistente en violar, tener acceso carnal con alguien en contra de su voluntad. Es decir, esto no se lo están inventando, me dejas un momentito, esto no se lo están inventando la ley del sí o sí, esto ya estaba. No, Tenías que probar la violencia. Pero bueno, Ana, es que como si interrumpe usted, Juan de Dios Dávila, no puede hablar. han interrumpido. Pero él no te ha interrumpido. Pero vamos a ver, si yo ahora mismo digo que usted me ha intentado violar, pues tendrá que tener usted derecho para que yo pruebe que usted me ha intentado violar a mí. ¿No? O sea, tendría que tener una presunción de inocencia y el que acusa tendrá que aportar pruebas de que yo he cometido el delito. Entonces protegemos al agresor en vez de a la víctima. Es que, no, al contrario, es que precisamente lo que ha conseguido hacer el Partido Socialista Obrero Español, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, junto con EH Bildu y RC y todos los que han votado a favor, y Ciudadanos, lo que han conseguido es desproteger a la sociedad, porque porque muchos de esos violadores
están violando niños, niñas y niños, son pederastas. Entonces, están poniendo en la calle gente que pone en riesgo la seguridad de las personas y encima usted me dice, no, es que esto no está pasando. ¿Pero cómo que no está pasando? Pero si lo estamos viendo. Que uno de los que ha salido ha dicho que le va a cortar el cuello a su mujer, si se lo ha dicho. O sea, no me lo estoy inventando. O sea, ustedes viven en la ideología. La ideología es Walt Disney, es algo que no existe y entonces nosotros vivimos en la realidad. El mal siempre va a existir porque el paraíso aquí en la tierra no existe y hay que cuidarse de la gente que es mala, que puede hacer daño al inocente. Hay que hacerlo, lo siento mucho, es así. Un instante. ¿Y saben por qué? Porque ahora se va a producir una catarata, que me gusta a mí esto, de réplicas contra réplicas y va a haber más lío. Y como tengo que dar paso a publicidad dentro de un minuto, prefiero hacer las cosas bien, que es dar paso a publicidad y luego dejar que nuestros contertulios se sigan peleando a gusto, ordenadamente, pero con media hora por delante. Un minuto y volvemos. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. 0000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Las arrugas superficiales, la flacidez o el decoloramiento de la piel son síntomas inequívocos del envejecimiento provocado por muchos factores. Es un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto
que 3 envases de otros productos similares. Confiere con la Celantiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas, en el 91 446 0000 o en parafarmaciamundonatural.es. A ver, vamos a tratar de ordenar el debate porque estaba más caliente esto ya que el palo de un churrero, el debate, quiero decir, y ya no sé quién se había interrumpido, quién había interrumpido a quién, entonces tenía varias peticiones de palabra. Ángeles Ribes, que se la había dado a Juan de Dios, le habían interrumpido varias veces, y tengo una de Ana Ruiz y una de Almudena Negro. Como son ustedes amigas, rífensela. Ana Ruiz. ¿Me dejas? ¿Sabes lo que voy a decir? Bueno, venga, dale. Venga, a Almudena. ver, a mí una de las cosas que me ha sorprendido el discurso es que queréis que estos violadores reincidentes estén en la cárcel. Pues yo lo voy a decir claramente, claro. y así ha hablado de cadena perpetua, yo lo voy a decir claramente, sí. Quiero que el señor de Lérida, ojalá le hubiesen podido imponer la prisión permanente revisable, como hemos pedido desde el Partido Popular. Porque el problema de ese señor de Lérida es que es un peligro para todas las mujeres y que además, tanto la psiquiatría como la medicina, como la psicología, tienen más que probado que hay una serie de delincuentes, son los menos, pero que no son reinsertables. Y que este señor va a volver a violar. Pero ya lo dice hasta la Junta Penitenciaria, lo dice absolutamente todos, coinciden en que va a volver a violar. Entonces tenemos que plantearnos que el mundo no es el flower power, que hay malos, como decía Juan de Dios, que la maldad existe y para determinados casos yo creo que la prisión permanente revisable es una buena solución. Porque si este señor, la Junta de Tratamiento, llega a la conclusión que no va a volver a violar, oye, es revisable la pena, ¿no? Pero yo creo que lo que no podemos hacer, si queremos proteger de verdad a las mujeres y a los niños, es dejar en la calle a este tipo de agresores sexuales. Y luego solo un matiz. En 1995 el Código Penal que se aprueba se llama Código Belloc porque lo aprueba el gobierno socialista de Felipe González y fue Federico Trillo, que era el portavoz de Justicia del Partido Popular, quien como todo el Partido Popular puso el grito en el cielo. Ana, no nos endoses también el Código Belloc. ¿Qué te ha pasado? Ana, remáteme este bloque y vamos a hablar un poquito justamente un código que aprueba el Partido Popular y que podía haber revocado. Ya, pero que lo podía haber revocado totalmente, pero siguió con ello. En cualquier caso. ¿Hubo modificaciones? No. Año 96, llega el señor Aznar. Pero si hubo modificaciones del Código Penal. Vamos a ver, vamos a volver al tema. Sobre el momento happy flower que dice Vox, que al final todos los socialdemócratas o la izquierda está. Llama la atención de un partido que niega la violencia machista. O sea, un partido que niega la violencia machista ahora se escandaliza y efectivamente nos llama la atención sobre la violencia entre las mujeres. ¿Qué tiene Ana Ruiz para abrirme melones que no estaban abiertos? Yo sí. Me paso algunas tardes intentando ir cerrando círculos, pero Ana Ruiz me encanta, por otra parte, pero me los va abriendo. Pero ahora sí puedo. Ana, no tergiverses, porque eso que estás diciendo parece que estamos a favor de violencia. Pero no proteger. Nosotros estamos en contra de toda violencia. La haga quien la haga. Claro. Incluso, fíjate, los de H. Bildu, que son socios de tus amigos socialistas. Estamos en contra Esto hasta sí que es de esa violencia. El tema. Esto sí que es que hay hombres y mujeres. Bueno, me has dado tú una palabra, pero no puedo hablar. No, claro, Maite Pero Aizpurúa si has terminado. No he terminado. Que no, que me ha interrumpido. Has terminado porque le has aludido, Ana. Tenemos siempre el mismo debate. Aludes, cuando el aludido por su nombre y apellido te contesta, entonces dices, joder, es que me ha interrumpido. Cuando sabes, pero si eres una veterana, eres una veterana. Violencia, ha estado condenada por apología del terrorismo y es una mujer y me da igual que sea una mujer que sea un hombre. También me da igual Chapote, que votará al PSOE. Sin duda alguna Chapote votará al PSOE. Es un hombre. Estoy en contra de la violencia del hombre. Maite Aizpurúa, condenada por apología del terrorismo. Pues yo estoy en contra de la violencia que ha generado Maite Aizpurúa. Es una mujer. Si es que yo lo que estoy en contra es de la violencia, lo que está en contra Vox es de la violencia. No le ponemos apellidos porque no queremos hacer selección de cuál acepto y cuál no acepto. Toda la violencia es completamente inaceptable. Toda. Y eso es lo que decimos. No pongamos apellidos porque entonces parece que hay que tratar a una mejor que a otra. No. La violencia es violencia y el que comete un delito tiene la misma pena. Sea hombre, sea mujer, sea marroquí, sea español o sea lo que sea. Me da igual, la misma pena, mismo delito, misma pena, listo. Un minuto. Manual de cómo ordenar un debate. Capítulo 1, apartado 1, de primero de columpios. Ana Ruiz, en este caso, podía ser cualquiera. Ana Ruiz
Esta es la secuencia, le digo, doña Ana, hable, remáteme el debate que vamos a cambiar de bloque. Entonces, Ana remata, tal, hace una alusión personal, en este caso otro contertulio, al señor Dávila, se calla un instante, el señor Dávila contesta y entonces dice, es que me ha interrumpido, aparte de abrir otro melón. Entonces, ahora le voy a volver a dar la palabra, porque claro, si el otro la contesta, el otro contertulio, tengo que volver a darle la palabra a Ana Ruiz para que Ana Ruiz conteste, pero va a dar igual que yo le diga, no es ad hominem, no es contra usted, Ana, es en general, para que la gente empiece un poco a entender cómo funciona esto. Y entonces, usted a lo mejor me cierra el bloque o me hace dos alusiones, una a Ángeles Ribes y otra a Almudena Negro, se me va a callar un instante, van a intentar contestar las dos a la vez, al segundo y medio va a decir usted, es que no había terminado. Y entonces podemos estar hasta la 1 de la madrugada. Ustedes van captando esto. Sí. Se lo está pasando pipa no, la lo vamos a audiencia. pasar Se lo muy está bien. pasando de puñetera No, lo vamos madre. a pasar muy bien pero porque... esto es como el juego el juego del parchís. Tú te comes una y te comes 10, no, te comes 20 porque son así las reglas. Bueno, pues esto tiene unos mínimos que son estos. Aparte, que es muy fácil. A partir de ahí, Ana, termine usted de una buena vez y procure no hacerme otras dos alusiones personales porque me tiene media hora más. No, lo que voy a y sobre todo, no se me calle y cuando los aludidos o las aludidas contesten, diga, coño, es que no había terminado. Bueno, Ana, ¿ya? adelante. ¿Ya? Bien, ya una vez. Tomaré por coger una fórmula de alguien en la mesa ha dicho algo. Lleva y así, usted 200 años, es una veterana de Vietnam y esto se lo sabe de pues sobra. Alguien en la mesa ha podido decir que efectivamente que, oye, que no se pongan calificativos. Cuando hay una violencia terrorista tiene un calificativo que es terrorista. Y la violencia hacia las mujeres, cuando todos los años tenemos unas cifras alarmantes, pero no solo en España, en el resto del mundo, y muy dirigida al hecho de, por ser, bueno, que entiende que es posesión de él, porque son parejas, exparejas, por una relación de intimidad, pues sí, hay una violencia hacia las mujeres. Y el hecho que también se cosifica a las mujeres o se vea como un objeto de que se les puede tomar en la calle y que tienen derecho a que las pueden violar, a que las pueden hacer cualquier atentado. Esta ley lo que hace es que justamente abre mucho el abanico para que entren otros casos que estén tipificados y que puedan ir a la cárcel. Y sobre todo, no, hay cosas que me parecen muy bien y otras cosas que se pueden mejorar, pero sobre todo que a la víctima, y sobre todo cuando ocurren estos delitos muchas veces entre cuatro paredes, no tenga que probar efectivamente si ha habido o no ha habido, porque en este caso a lo que tú estás diciendo es proteger al que comete el delito. ¿Estamos hoy más seguros o menos seguros que cuando se promulgó esta ley? ¿Estamos más seguros o menos seguros? Se protege, menos seguros. Hombre, gratis no es, pasan todos a la cárcel y volvemos a lo mismo. No se está dejando salir de alguien que ha cometido un delito, no pasa por la cárcel, pasan por la cárcel. Y además, si a los que se les han bajado esa condena es siempre y cuando no tengan penas agravantes. Un momento. Como decía el maestro García, para la cita Balduque, ¿ha terminado usted, doña Ana? Yes. ¿No se va a considerar interrumpida? No. Vale, pues ahora iba yo a cerrar el bloque, pero como soy el director del debate y alguna pequeña atribución tengo que tener, le voy a dar 30 segundos a Ángeles Ribes, que me los ha pedido, 30 a Almudena Negro, que no me van a hacer ninguna alusión personal, y vamos a empezar a hablar de Marruecos. Yo voy a dejar dos cositas claras. La primera, no se puede abordar la violencia hacia las mujeres desde el sesgo ideológico que estáis tratando, porque entonces no estáis analizando las causas como Dios manda. Y como no se analizan las causas, es imposible que se lleven a cabo unas buenas soluciones de problemas. Y esa es la cuestión con la ley de violencia de género, que el sesgo ideológico os tapa los ojos e impide que seáis analistas fríos para ver exactamente qué es lo que hay. Y segundo, cualquier sistema jurídico garantista en cualquier democracia consolidada en este mundo hace que sea la acusación la que tiene que probar el delito. Hombre, no, la carga de la prueba siempre... No me interrumpa usted, doña Ángeles Ribes, que ella la ha dejado hablar. La carga de la prueba siempre la tiene que ejercer la acusación, siempre, porque si no, estás eliminando un derecho fundamental del acusado, que es la presunción de la inocencia. Bueno, y eso es aquí y en Fernando Po. Eso es aquí y en Fernando Po, eso es de Primero de Columpios. Claro. Yo quería volver a la ley Almudena, del y ya sí, cerramos, que es y el hablamos tema que un poco nos de ocupa, figura.
decir que es una ley que yo no dudo que se hiciera con buenas intenciones, creo que han hecho el discurso además de cómo se hizo con buenas intenciones, pero ya lo dice el refrán, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Y exactamente en ese infierno se encuentran las víctimas de agresiones sexuales que están viendo cómo sus violadores o sus agresores sexuales están viendo o minoradas sus penas o están siendo puestas en libertad. Y quiero decir una cosa, en política hay que ser responsable y cuando se hace una ley y tiene estas consecuencias tienes que irte a tu casa. Irene Montero y todo el Ministerio de Igualdad. Usted quiere que vuelva a la caja del MediaMarkt, pues verdes las va a segar. ¿Saben ustedes cuál es el salto de cuando se acaba un bloque, incluso 15 minutos antes de la publicidad? Se acabó. Les supongo enterados de lo que ha ocurrido en la cumbre hispano-marroquí, les supongo enterados de la humillación que ha sufrido el figura, más que nada porque llevamos 2 días dándoles la barrila con este asunto. Las propagandas y las terminales propagandísticas del régimen llevan horas abrazándonos con que lo de el rey Mohamed ha sido una anécdota y lo importante son los 24 tratados estos bilaterales que se han firmado, que por lo demás, oigan, yo no soy un experto en relaciones internacionales, algo sabemos de diplomacia porque hemos viajado un poquito, pero esto pues es una cuestión muy específica y tal. Y yo, por ejemplo, lo que veo a la luz de lo que se ha publicado en prensa de la declaración final que se ha hecho, no se ha conseguido reabrir la aduana con Melilla, que desde el 2018 permanecía cerrada. Esto no se lo van a decir los medios del régimen, se lo digo yo. ¿Saben ustedes por qué? Porque a Marruecos no se le pone la punta de el reconocer algo que por lo demás es bastante obvio, que España es el único país que tiene frontera terrestre con Marruecos. ¿Cuál? Ceuta y Melilla. Tiene 2. ¿Por qué? Porque si lo reconociera, tendría que reconocer, cosa que no ha hecho jamás, la soberanía de Ceuta y Melilla. Ayer ya les hicimos una digresión larguísima, el señor Trejo y yo, que alguna experiencia hemos tenido en el pasado, pues con personas que han trabajado en aquel área por los servicios de inteligencia, de cómo llegamos a tener hace 35 años perdida incluso la africaneidad de Canarias en la OUA, en la Organización para la Unidad Africana, que es a lo que Marruecos quiere volver y a lo que el figura, que le tienen ustedes aquí en estas imágenes recientes de hace unas horas, pues si dura media hora más en el poder, pues irá encaminado, él sabrá por qué razones. Voy a seguir hoy sin hablar un día más de teléfonos móviles, ni de otras hierbas, ni de otros tubérculos o cosas así que están de moda en Twitter, porque no me hace falta hacerlo. La declaración final recoge que, se lo voy a decir en castizo, no se van a tocar las narices ambas potencias en cuestiones relativas a soberanías territoriales. Es decir, que Marruecos, ya veremos a ver si lo cumple, porque Marruecos no es un socio ni fiable, ni siquiera es un socio, las cosas como son, es un mero vecino al que tenemos que soportar. Cuando quiera, como quiera y donde quiera, pues un día dirá cualquier chorrado, sacará cualquier nota acerca de Ceuta y de Melilla, pero España, en cambio, no podrá decir ni media palabra, que llevaba ya el figura 10 meses sin hacerlo, acerca del Sáhara, o si lo hace será para reconocer una vez más el proyecto de autonomía de Marruecos sobre el Sáhara, dinamitando no solamente 47 años de política exterior española, sino dinamitando todo el equilibrio, incluso sentado en la Organización de Naciones Unidas, con el Plan Baker y algunas cosas más, que instaba, no sé si obligaba, porque obligar no puede, pero instaba al gobierno marroquí a hacer cuanto antes un referéndum en el Sáhara, que no han hecho nunca ni harán en la puñetera vida, porque un censo de 250.000 personas querían elevarlo casi a 1 millón, a 700 y pico mil que quería de clavo meter el sultán, para que si se llegaba a hacer ese censo, porque los Estados Unidos les obligaban a ello, y ya me estoy extendiendo demasiado, tener absolutamente claro que Sáhara iba a seguir siendo una provincia dominada por Marruecos y no un país soberano, cual es lo que era y lo que es. Por tanto, alcance y contenido final de esto, y antes de darle la palabra al Almudena Negro. ¿Hemos hecho el ridículo? Sí. ¿Ha sido un desprecio a Pedro Sánchez Castejón? Sí. Mohamed VI le ha puesto en su sitio recordándole que uno es rey de Marruecos, de su país, guste o no, y el otro es un mero presidente del Consejo de Ministros. Sí. Esto a Felipe González y Aznar no entró ya, que ya lo dije ayer y lo repito hoy, no se lo hubieran hecho nunca, y mucho menos a Felipe VI, al rey, al jefe del Estado, y muchísimo menos a su padre, a don Juan Carlos I. También. Ayer citábamos a Aznar, y mira tú por dónde, que yo no sabía que le tocaba hablar en algún sitio, pues unas horas después hemos oído al propio interesado referirse a esta cumbre, que no ha sido tal, ha sido una RAN, reunión de alto nivel, que al final ha sido reunión de bajo nivel. José María Aznar, que alguna experiencia tiene en las relaciones hispano-marroquíes. ¿Hecho la operación?
espectacular. Es decir, no se ha pactado, no se ha consensuado, no ha habido un solo minuto, ni siquiera una comparecencia parlamentaria. Hemos perdido las relaciones con Argelia y somos humillados por Marruecos. O sea, es difícil tener un éxito mayor. Es difícil. Y voy a decir una cosa. A mí me molesta mucho que el presidente del Gobierno de España, el que sea desairado. Me molesta mucho. Pero me molesta más que el presidente del Gobierno de España se deje desairar. Porque cuando uno no se deja desairar, esas cosas, hay cosas que no pasan. Almudena Negro. Estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho el presidente Aznar. Efectivamente, esto no le pasó a Felipe González, esto no le pasó a José María Aznar, esto no le pasó a Rodríguez Zapatero y esto no le pasó a Mariano Rajoy. Le ha pasado a la otra parte del gobierno, del que vamos a hablar ahora. De hecho, la prueba de que estaban muy preocupados, están de hecho internamente en el gobierno a Álvarez, no sé si lo quieren tirar por el balcón o algo por el estilo, porque fíjate, en el briefing previo de los periodistas, cuando hay viajes internacionales, se le preguntaba si iba a haber un encuentro con Mohamed VI. Desde Moncloa no negaron en ningún momento que fuera a haber el encuentro. Es cierto que no dijeron qué día. Y esto se vio claramente en la rueda de prensa que da Álvarez cuando una periodista osa preguntarle si él sabía que Mohamed VI iba a estar fuera de España. Y la reacción de la jefa de prensa de Álvarez primero es mandar callar a la prensa. No sé si es que se les ha pegado el trato que a los periodistas dan en Marruecos y que el socialismo español ha ratificado en la Eurocámara junto a Marine Le Pen hace 10 días. Esa es la realidad. Sino que Álvarez, su respuesta fue: uy, mejor os hablo en off. Es decir, en off, para que la gente lo sepa, quiere decir que el político habla en los corrillos con los periodistas y eso no se puede publicar. Es decir, la opinión pública que no se entere de lo que os voy a contar. Pero es que fíjate, la humillación ha llegado hasta tal punto que me gustaría que volvierais. Mira, esa imagen que estamos viendo ahora mismo, sobre el fondo, pone Pedro Sánchez Pérez Castejón. O sea, hasta ese punto le han humillado, que hasta le han puesto mal el nombre al presidente de España, que yo no sé ya si se llama Antonio Pérez. O sea, Marruecos se ha choteado del presidente de gobierno y a mí, como al señor Aznar, me duele que se choteen de mi presidente del gobierno. Ángeles Ribes. Cuidado que no solamente... porque estos fallos no son casuales. A ver, no, en claro. diplomacia y en política exterior todo está medido al milímetro y cuando te colocan una bandera boca abajo, cuando te colocan según qué estatuas de según quién justo detrás en las intervenciones y cuando se cambian o se confunden los nombres, no es por un error lamentable del currito de turno que ha tenido que hacer, sino que es algo voluntario para dejar claro quién es el que está mandando en ese momento. Y hay que recordar otra cosa, que es que exactamente igual que pasó cuando llegó Macron a la cumbre hispano-francesa, en la cual el presidente de la Generalitat saludó fuera cámaras y se piró rápidamente, cuando tú haces este tipo de humillaciones públicas no se las haces a un presidente de gobierno, se las haces a todo el país. Porque el presidente del gobierno está en esos momentos representando a todo el país. Ahí se ve perfectamente, o sea, el Sánchez en pequeñito y el Pérez Castejón así. Antonio Pérez. Es que es tremendo. Y luego, nada sale gratis. Claro. Y al final las consecuencias que vamos a pagar todos por este hecho serán terribles. Primero porque estamos dejando de lado a un posible socio, como podría ser Argelia, que ya se ha dicho, y que nos va a traer muchas complicaciones en el futuro. Segundo, porque todos sabemos cuáles son las aspiraciones de Marruecos con respecto no solamente a Ceuta y Melilla, sino también a todas las posibilidades en los yacimientos petrolíferos que están en las aguas y a que las son Islas de Canarias. Canarias, claro, las 7 Islas Canarias. Y las Canarias. Y luego el oprobio y la vergüenza que llevamos décadas como país, España, haciendo con los saharauis, que se les dejó tirados en un momento dado y que no hemos sabido solucionar jamás eso, yo creo que eso es algo que hace que también se nos tome por el pito del sereno en las instancias internacionales. Ana Ruiz, defiende de usted un poco el pabellón del gobierno socialista. Voy a ello. Vamos a ver, esto no es una cumbre,
hispano-marroquí, es una RAN. Una RAN no es lo mismo. Una reunión de alto nivel no es lo mismo que una cumbre. En una cumbre suelen acudir los jefes de Estado. Y en las RANes, Mohamed ha ido 50 veces. Pero, te saco el listado que ayer mira, teníamos a Fran, que ha estado desde el año 1991, que se llegaron los acuerdos de buena vecindad y de cooperación que firmó España y Marruecos, desde el año 1991 se han celebrado 12 RAN con diferentes presidentes de gobierno, en las cuales Mohamed no se ha visto con el presidente Aznar, ni se ha visto con Felipe González, ni con los Zapatero. No, en la RAN. En la del no. 2003, si no, tuvieron una no, cena. RAN. Coño, que tuve La ayer RAN, un tío que aquí son que las había cumbres. estado, que es Una Fran cosa Blanco es una Argibay, cumbre, que no era una cumbre, que era una RAN. Que no, en una RAN no, que no las hay, de verdad. Estoy Que no, pero bueno, estoy matizando el concepto. Entonces, el concepto es una RAN, que es una reunión de alto nivel en las cuales el rey Felipe VI, jefe del Estado español, tampoco ha acudido. Las cumbres acuden los jefes del Estado. Aún aceptándote eso, entonces, ¿por qué no lo dijeron desde el principio? Pues un error, ahí voy, pero a ver si puedo terminar. Efectivamente, sobre esto. Sobre la posibilidad de que pudiera verse, hablar con el jefe del Estado, aunque se iban a ver con el primer ministro de Marruecos. Pues, y por eso ese off en prensa, porque no sabían. Sobre otra cosa, recordemos que en Marruecos no es una democracia ejemplar. Tenemos no, sí lo sabemos. Vota en el Parlamento Europeo con Marine Le Pen cuando se está tratando de defender a los periodistas que es una monarquía, es una teocracia y también además pues las libertades no brillan por su ausencia, donde efectivamente, a ver si puedo terminar, Almudena, que es que todas las veces que hablo no me dejas terminar. ¿Por qué llaman desde Moncloa a los un momento. Aquí doña Ana tiene razón. Venga, voy a hacer de hombre bueno, porque está siendo muy interrumpida. Claro, usted, doña Ana, le pido disculpas en nombre de la mesa. Gracias, estoy en minoría, entonces a ver si puedo terminar. Esto es otro latiguillo que utiliza mucho Ana Ruiz, que sabe dónde viene, pero cuando le conviene siempre dice, estoy en minoría. No, ya lo sabe usted. Bueno, pero ya lo saben y lo saben los telespectadores y no pasa nada. En minoría, pero bien acompañada. Bien acompañada siempre. Pero tienes un montón de minutos, Ana, claro, que al final siempre, si te coges el promedio como el tateo baloncesto, sales ganando minutos, pero vamos, de largo. Bueno, en cualquier caso, esta RAN que ha sido con ese desprecio desde un monarca absolutista, en el cual las libertades en su país no brillan, en que efectivamente la prensa en su país pues es perseguida, la libertad de prensa y libertad de expresión no están. Los eurodiputados piensan que no, que sí, no están, que sí, ni se la espera. Y efectivamente pues hemos conseguido, porque es cierto que España tiene dos países a los que prioriza, y uno es Portugal y otro es Marruecos, y sobre todo por las relaciones económicas. Y aparte somos la frontera sur de Europa. Y hay que tener relaciones con un país, aunque no nos guste, y efectivamente un país en el que falla la democracia y fallan las libertades. Aún así, siendo una RAN, se han conseguido cerrar 24 acuerdos. La cuestión, el estatus sobre Ceuta y Melilla es incuestionable. Vamos, incuestionable. No te lo crees Soberanía española. Marruecos de que diga lo que le da la gana. Marruecos que diga lo que le da la gana. La cuestión de españolidad de Ceuta y Melilla es incuestionable. Y no va a pasar, no va a pasar. ¿Por qué no les da la gana? Juan de Dios, me voy a publicidad, pero es que quiero que cierre Juan de Dios. Coja usted minutos. Yo es que vuelvo a lo de siempre. El Partido Socialista Obrero Español y Pedro Sánchez vive fuera de la realidad. Lo que le han hecho es un desplante, pero no le han hecho un desplante a Pedro Sánchez, que no me importaría, porque me parece una persona que realmente muestra incapacidad intelectual, muestra una soberbia tremenda, en fin, no es una persona que sea, en fin, un ejemplo de lo que querría que mi hijo fuese, ¿no?, como personalidad. Pero el problema es que le han hecho el feo a España. Y hay que recordar que es que hace una semana una persona marroquí, a la que se pidió inmediatamente la extradición a Marruecos, entró en dos iglesias, hirió a un sacerdote y asesinó al sacristán. Entonces, las relaciones que tenemos con Marruecos, pues desgraciadamente no son especialmente buenas, porque no nos ayuda.
no nos está queriendo ayudar. Y encima nos hacen el feo. Nos ponen una foto con Canarias o con Melilla siendo parte de Marruecos, nos ponen la bandera de España al revés. En fin, yo creo que la evidencia es muy clara. Entonces, uno no se tiene que dejar, como dice Aznar, que estoy totalmente de acuerdo, uno no se tiene que dejar que lo humillen, porque están humillando a lo que él representa, que es a España. Que es España Eso entera. que es inadmisible. Publicidad muy rápidamente, porque tengo un montón de compromisos después que no quiero que se me vayan acumulando. Un minuto y volvemos enseguida. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora, con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12, aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España, cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación.